es tratar de aclarar algunas cosas, algunos conceptos que quedaron de las últimas clases que dimos el primer cuatrimestre, y que sea corto y colgarlo en el aula. Entonces, por ahí los que no pueden hoy estar en sí cara a cara o vivo, digamos, van a poder consultarlo cuando puedan, ¿sí? Así que por eso lo estoy grabando. Yo en un momento por ahí, cuando empiecen a agregarse gente, yo voy a empezar a compartir la pantalla de las clases virtuales que tenemos, ¿no? Que hemos dado. Vamos a hacer un breve repaso sobre eso y les presento la clase nueva, ¿sí? Que le vamos a poner ahora, entre los que estemos ahora, le vamos a poner una fecha de presentación, cosa de que yo no esté diciendo en qué, hasta cuándo lo pueden mandar, ¿sí? Bueno, primero, gracias por los que pueden acceder, digamos, porque entiendo de que mucha gente está quedando afuera y va a quedar afuera, pero lo voy a grabar, lo voy a tratar de editar y lo voy a poner para que todos puedan consultar, ¿sí? Entonces comienzo. Dos cuestiones. La primera, ¿sí? Como ustedes verán, de que hay muchos trabajos que están sin devolución, ¿sí? Empecé a priorizar los de portafolio. De a poco fui haciendo algunas devoluciones. También me di cuenta que había dado varias devoluciones y que ya había hecho en su momento, ¿sí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué estoy tan demorado? Porque se presentan nuevos casos de que se envía, ¿sí? Y por resolución ministerial no se puede, no puedo obviarlos, ¿no? O sea, no puedo continuar. Entonces tengo que ir más o menos parejos con todos. Pero, no obstante, cuando se reanude la presencialidad, ustedes tengan en cuenta de que esto va a tener un impacto, como siempre les dije en todas las noticias, ¿no? Así que, bueno, veo que se está sumando más gente. Bueno, arrancamos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Cayán, soy profesor en Historia. Tengo a cargo la Unidad Curricular de Historia y Política de la Educación Latinoamericana, Argentina y Chaqueña. Soy profesor Hola, en buenas todas las tardes. carreras. Hola, buenas tardes. En todas las carreras, ¿sí? Tanto de física, de matemática y de biología. Es por eso que somos tan numerosos en esta aula, porque yo decidí incluirlos a todos, y entonces es más llevadero. Bien, estoy corrigiendo los trabajos, los ensayos aún van a tener que seguir esperando con los ensayos porque todavía estoy con los del portafolio y como ustedes se darán cuenta todavía no ingresé. He visto el foro que está bastante nutrido, han hecho un excelente trabajo en ese foro, ¿sí? Por ahí muchos me consultaban de que tenían problemas para subir o incrustar la imagen en el foro, ¿sí? Yo les dije que algunos que me consultaron que podían adjuntarlos ahí cuando hacen en la, ¿cómo es que se llama? Cuando hacen la participación en el foro. Bien, entonces, yo voy a compartir la pantalla ahora del aula, del instituto, ¿sí? Donde ustedes están. Vamos a hacer un breve repaso. Díganme si ustedes pueden ver. Bien, ¿se puede ver la pantalla ahí? Sí, se ve. Sí, perfecto. Bueno, entonces, vamos a arrancar rápidamente, ¿sí? Solo un repaso general, ¿sí? Lo que fue la primera clase de los tipos de dominación, ¿no? En esa recuerdan que lo teníamos como al autor principal, a Max Weber, en donde nosotros trabajábamos, ¿sí? Los tipos de dominación,
¿sí? Que eran 3 tipos de dominación, ¿sí? Recuerdan que era el racional, el carismático, ¿sí? Y el tradicional, que nosotros nos íbamos a centrar solamente en uno, que era el racional, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el racional vamos a trabajar la burocracia, ¿sí? Vamos a trabajar la burocracia. ¿Por qué? Porque en ese tipo de dominaciones donde se ejerce a través del Estado, se va a ir ejerciendo en el sistema educativo las ideas, ¿sí? Las ideas que los partidos políticos que ingresan a ese Estado puedan ir imponiendo en educación, ¿no? Es por eso que se hace hincapié en el Estado burocrático, ¿no? Bien, en eso ustedes tuvieron que hacer una actividad, ¿sí? En donde esa actividad ustedes, ustedes tenían que agregar algunos ejemplos de cada una de los tipos de dominación, que lo hicieron perfectamente bien, y creo que fue la más concurrida de todas las actividades, ¿sí? No olviden este tema. ¿Por qué? Porque es un tema que nos va a terminar aglutinando toda la unidad curricular, ¿no? Que es el Estado, que justamente el Estado burocrático, ¿no? Que justamente cuando nosotros iniciamos nuestro camino por educación, ¿qué es lo que hacemos? Nos inscribimos en juntas, nos inscribimos en dirección de títulos, se necesitan un montón de pasos burocráticos para dar fe de que nosotros estamos acreditados para poder dar clases, ¿sí? En el sistema educativo, ¿no? Entonces, sobre eso era lo importante, lo principal para comenzar nuestra unidad curricular. Luego nosotros trabajamos el sistema educativo durante la colonia, ¿sí? Que ustedes hicieron una línea del tiempo. En esa línea del tiempo, pusieron perfectamente bien las etapas y algunos eventos, que se dieron durante la colonia. Y nosotros vamos a poner como fecha de inicio de la educación durante la colonia el año de la llegada de los españoles a América, ¿no? Que es el año 1492, hasta, nosotros lo hacemos estirar a esta etapa hasta 1810, ¿sí? Que marca el inicio, ¿sí? De la desvinculación de España por parte de los criollos, o mal llamados las protonaciones, ¿sí? En nuestro caso, en nuestro país, va a ser la Revolución de Mayo. Entonces tenemos de 1492, con la llegada de los españoles, hasta la Revolución de Mayo en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y en ese espacio temporal vamos a encontrar otras etapas, ¿sí? Como la primera etapa, que va hasta 1545, que es el Concilio de Trento, ¿sí? En donde, en ese concilio, que es a nivel mundial de la Iglesia, en donde se va a poner en claro qué condición se le iba a dar a los indígenas y a los esclavos, ¿no? Luego de ahí iniciaba la segunda etapa hasta 1771, que es la fecha en donde son expulsados los jesuitas, y de ahí hasta el final, hasta 1810. En esa primera etapa, ¿sí? Las formas en que llegaban las instrucciones para poder educar a los indígenas, a los pueblos originarios en América, era a través de las reales cédulas. Esto también yo se los pregunté en ese trabajo práctico, ¿sí? ¿Qué eran las reales cédulas? Las reales cédulas eran, para hacerlo más sencillo, eran instrucciones, eran papeles con instrucciones para la educación de los indígenas, ¿sí? Y yo les puse ahí algunas cédulas importantes, ¿sí?
unas cédulas importantes en donde se daban estas instrucciones para poder educar a los indígenas. Hay que tener en cuenta una, que es la que permite a la iglesia educar a los indígenas en la iglesia, es decir, al costado de la iglesia, en una casa. ¿Sí? La cédula dice construcción de un edificio al costado de la iglesia, donde puedan instruir a los indígenas en la buena fe, en la fe católica, y además en la cultura occidental. Esa es una cédula importante, ¿sí? Yo cada cosa que voy diciendo son temas claves que van a servir en algún momento para los exámenes, ¿sí? ¿Quiénes eran los que educaban durante ese periodo, durante esa etapa? La iglesia y las órdenes religiosas, ¿sí? Las órdenes religiosas, los franciscanos y los jesuitas, ¿sí? Para que se den una idea, las órdenes son como corrientes dentro de la iglesia en donde cada, ya sea cada obispo, cura párroco, cualquier ministro dentro de la iglesia puede adherirse o no. Tanto así que hoy tenemos, por ejemplo, el Papa, que es parte de la orden de los jesuitas, ¿no? Que provienen de San Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces, ellos eran los encargados de educar durante la época de la colonia, ¿sí? Ahí se van a llevar distintos eventos, entre esos la conquista española va a ser dura, cruenta, violenta para los pueblos originarios, ¿sí? Esto muchos de ustedes en el secundario ya lo pudieron estudiar, pero en los textos todavía lo seguimos colocando porque no es un tema obviar, ¿sí? Luego vimos un poco de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas eran unas reformas que hizo la corona española, ¿sí? Para recaudar y controlar un poco más los territorios americanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda América, excepto América del Norte, formaba parte de la corona española. Entonces era demasiado territorio, demasiada administración, por ende tuvieron que hacer algunas reformas. Pero en esas reformas vino aparejado meter a gente, es decir, meter a españoles directamente desde España a América a cumplir funciones, y esto a los criollos de por aquí no les gustó demasiado, entonces iniciaron distintas resistencias. Entre esas resistencias va a dar origen a la Revolución de Mayo y anteriormente a otras, ¿sí? Entonces, de ahí, nosotros, ustedes tenían que hacer un trabajo práctico de la línea del tiempo, que lo hicieron, ya lo mencioné, y algunas preguntas que tenían. Luego, de ahí van al portafolio, claro. Bien, de ahí teníamos que la próxima clase, que era ya un poco más, la clase de la formación del sujeto independiente. Esto es a partir de 1810, a partir de 1810, en donde ahora, ¿sí?, quienes se tenían que gobernar eran los criollos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se desvincularon, se soltaron, se cortaron los lazos estatales con España, ¿sí?, con el Reino de España. Entonces, ahora había que reconstruir todo, había que armar un nuevo Estado, un nuevo gobierno, una nueva administración, ¿sí? Entonces, al crear un nuevo Estado y una nueva organización, hay que empezar a formar a los nuevos patriotas, a los nuevos ciudadanos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, por eso se llama la formación de un sujeto independiente, ¿no? Que ese sujeto va a velar por la ciudadanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata y posteriormente en lo que va a ser la República Argentina, ¿no? Ahí yo les puse algunas ideas que eran de las ideas del contrato social, cómo iba a ser ahora el gobierno y los ciudadanos, ¿sí? El gobierno de la primera junta, de la Revolución de Mayo, cómo iba
a formar a estos nuevos individuos. ¿Estamos? ¿Mm? Bien, yo les había propuesto ahí la retroversión de la soberanía, que es lo siguiente. Ahora, ya que el rey no está, es decir, que el rey estaba preso, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos con ese poder? Entonces quiere decir retroversión de la soberanía, que ese poder del rey recae en el pueblo, y el pueblo debe decidir qué hacer con ese poder, con esa autoridad. ¿En dónde recae? En la Junta, ¿no? En la primera Junta de Mayo. Y la primera Junta de Mayo lo que hace es que las demás provincias acaten la autoridad de la primera Junta, ¿no? Para eso envían los ejércitos, para poder que acaten las órdenes. Y aquí es donde van a empezar a nacer y van a empezar a aparecer aquellos personajes, ¿sí? Que vieron el dicho ese que dice cuando no hay, para hacerlo más claro, cuando no hay un gobierno, cuando no hay nadie quien dirija, los que están a los costados hacen lo que quieren. Bueno, aquí comienza esta historia de que cuando no hay un gobierno estable, los demás, entre estos los demás ciudadanos, comienzan a actuar por nobleza propia, por ideas propias, y comienzan a aparecer lo que son los caudillos, ¿no? Estos caudillos que tienen sus ideas individuales, de cómo quieren que sean sus provincias, de cómo quieren que sea el gobierno, ¿sí? Entonces comienzan a aparecer estos caudillos con ideas sobre el sistema educativo, cómo debe ser ese sistema educativo. Bueno, por ejemplo, Artigas, de lo que hoy es Uruguay, dice que hay que traer el sistema lancasteriano, que ustedes lo describieron muy bien. ¿Cuál era el sistema lancasteriano? Era el creado por Joseph Lancaster, ¿sí? un pastor europeo que enseñaba la palabra de Dios a través de un sistema muy innovador, que era justamente enseñarle a uno, y ese que aprendía, replicarlo en los demás. Bueno, algo parecido va a ser tomado este método lancasteriano en distintas regiones de América. Entre esas regiones, bueno, todas las provincias unidas del Río de la Plata, y lo que posteriormente va a ser Argentina. Entonces, ese sistema va a ser ampliamente difundido en América, ¿no? Ese sistema muy parecido, o lo que posteriormente se va a llamar el monitor. No sé si ustedes lo vieron ya en psicología o en pedagogía. Entonces, comienzan los gérmenes del sistema escolar, ¿no? El sistema escolar argentino, ¿no? Ahí tenían una actividad que era ver cuáles eran estas ideas, por ejemplo, de la primera junta a través de Manuel Belgrano. ¿Qué pretendía Manuel Belgrano que aprendan los ciudadanos de este nuevo gobierno, de esta nueva patria, de esta nueva nación? ¿Sí? Y ahí había algunas pedagogías que estaban dando vueltas en América Latina y que ustedes caracterizaron perfectamente bien, ¿sí? Los que enviaron. Y además agregarlo al portafolio, ¿no? Esto fue en junio. En la segunda parte, que era la participación en el foro, ¿sí? Que había que hacer un mapa conceptual, ¿sí? Lo mismo que era sobre la retroversión de la soberanía, ¿no? ¿Qué hacer con ese poder que antes era del rey y que ahora le pertenece al pueblo, ¿no? Eso era la retroversión de la soberanía. Y la tercera parte, el ensayo. El ensayo, que básicamente era armar un texto argumentativo con sus partes y sus citas. Hay muchos que me enviaron los primeros borradores, y algunos les dije que necesitaba más tiempo de leerlos, otros que hay algunas partes que no tienen, ejemplo, las citas, ¿sí? Ustedes por ahí, cuando elaboran la cita del ensayo, me dicen, bueno, pero tengo un solo autor o de las clases. No importa, se pone el autor, ¿sí? Que estamos usando, todos los textos que usamos,
ustedes ya lo pueden ver, que es de Adriana Puirós, ¿sí? Adriana Puirós, ustedes van aquí abajo, ¿sí? Y aquí lo tienen, ¿no? Ese es el texto, eso es lo que aquellos que me preguntaron, ¿qué pongo en la bibliografía? Si lo hice directamente de las clases, bueno, tenemos una que es de Adriana Puirós, este es el texto básico de nuestra unidad curricular, ¿sí? Y el texto que lo respalda es de Solari Horacio Manuel, ¿sí? De Historia de la Educación Argentina. Bien, después le di un libro de complemento que es justamente el de Noemí Goldman, que trabaja sobre la Revolución de Mayo para que ustedes puedan profundizar un poco más aquellos que necesiten, ¿sí? Y ahora yo les voy a presentar la nueva clase que al final de la explicación, les voy a, nos vamos a poner de acuerdo para la fecha de entrega, ¿sí? Termino con esto y vuelvo a la pantalla que iniciamos para que nos pongamos de acuerdo y algunas preguntas que surjan, ¿sí? La nueva clase va a ser civilización y barbarie, clave, todas las clases que vamos poniendo son claves, es decir, que ya están seleccionados estos temas. ¿Sí? Por eso es que son tan nutridas las clases, porque son, al ser selección de temas, de los ejes, para que quede lo básico, al menos, para los exámenes, ¿sí? Así que civilización y barbarie va a ser uno de los temas, como la vedette de los temas, ¿sí? En donde vamos a tratar sobre las ideas de dos sectores políticos en la Argentina, que van a ser, en principio, quienes pertenecen a las élites porteñas o a las élites rurales del interior de la Argentina, y el sector político, el sector popular, ¿sí? En donde vamos a encontrar a los criollos, indígenas, trabajadores de a pie, en fin, ¿sí? Todo aquello que no pertenece a la élite. Y muchos autores literarios van a empezar a hablar de que la Argentina está dividida en dos, entre aquellos que pertenecen a la civilización y aquellos que pertenecen a la barbarie. La civilización van a ser todas aquellas personas adineradas, de capital, de un gran capital económico, latifundistas, terratenientes, que tienen mucha tierra concentrada en la Argentina, que van a pretender que la Argentina sea parecida a Europa, ¿sí? Tenemos a ese grupo, que lo mejor que le puede pasar a la Argentina, decían en 1880, que nos parezcamos lo más posible a los europeos, ¿sí? Entre esos va a estar Domingo Faustino Sarmiento a la cabeza. ¿Y quiénes van a ser la barbarie? La barbarie van a ser aquellos, ¿sí?, que no corresponden con ese perfil. ¿Quiénes? Criollos, indígenas, ¿sí? Gauchos. Esa va a ser la barbarie. La barbarie, para ellos van a ser personas que no son educables en términos de Sarmiento, que no van a poder acceder a la educación porque simplemente no se los puede educar, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos una primera confrontación que hay que analizar, ¿no? Aquellos que son los conservadores, lo de la civilización, y aquellos que ellos los tildan como la barbarie, el atraso, ¿sí?, que con ellos no vamos a progresar, ¿sí? Esto es lo que decía la civilización de la barbarie. Bien, ahí tienen algunos videos para retomar también un tema que es de la generación del 37, ¿sí?, donde está Alberdi, que también va a establecer una idea de educación, que también la vamos a rescatar, y ahí entramos directamente a Sarmiento con la educación popular, ¿sí? No vamos a leer el libro completo de Sarmiento y la educación popular, creo que ustedes tienen más problemas de acceso que de trabajar con las clases, entonces por eso no avanzamos mucho en demasiada bibliografía. Así que vamos a tener a Sarmiento con la educación popular, solo algunas
algunos fragmentos, y vamos a contraponer a Sarmiento y Alberti. ¿Qué ideas tenía Sarmiento de la educación? Que son las plasmadas, las que efectivamente se plasmaron, y qué ideas tenía Alberti de cómo debía ser la educación. Bien, en esas dicotomías, es decir, entre civilización y barbarie, entre el progreso y el atraso, entre Sarmiento y Alberti, le vamos a sumar una más que es que hoy está muy vigente, que es la idea del centralismo y el federalismo, ¿no? Que va a ser justamente uno de los de las ideas y proyectos en la Argentina que hasta el día de hoy siguen en discusión, ¿no? Entre el gobierno, dónde está el gobierno central y dónde está el gobierno federal, ¿no? Hoy nos estamos dando cuenta, con la pandemia nos dimos cuenta que hay dos ideas que se siguen chocando. ¿Cuál es? Que Buenos Aires ha concentrado todas las funciones políticas y económicas, y el interior solo ha concentrado las funciones de producción. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve hoy los niveles de contagio, en donde se dan la mayor parte en Buenos Aires, y el resto del país, porque es el interior, porque no hay un buen desarrollo político y económico, obviamente baja la densidad poblacional y están las claras, ¿sí? Que esta idea de contraposición de lo central y lo federal sigue en vigencia, ¿sí? Para poner en claro qué es un gobierno central y qué es uno federal. Un gobierno central es que concentra en un solo punto todas las funciones políticas, económicas y hasta si quieren culturales, ¿sí? Y industriales también. ¿Y qué es la perspectiva federal? ¿Sí? Una distribución equitativa de las funciones políticas y económicas, y además autonomía. ¿Qué es la autonomía? Que cada provincia pueda regirse por lo que quiera su pueblo en las funciones políticas legislativas que ellos deciden. ¿Sí? Que eso no ocurre, ¿no? ¿Sí? Ustedes ven en las noticias, no hay que pedirle permiso al gobierno central, no hay que pedirle permiso a esto, se puede destinar dinero para tal, no, porque hay que pedirle permiso. Entonces, mientras esta dicotomía continúe en la Argentina, vamos a seguir con esa problemática. Y lo mismo pasa en el sistema educativo, ¿no? ¿Cuándo comienzan las clases? Cuando el ministro de Educación de la Nación lo disponga. Mientras que hay zonas en la Argentina, hoy, por ejemplo, que podría dar clases normalmente. Pero, como dependemos todavía de un gobierno central, ¿sí? A pesar de que digan que la Argentina es federal, seguiremos estando las expectativas de otra de las directivas de nación. Bien, volvemos a la pantalla. Ahora me van a tener que esperar porque ¿cómo salgo de esto ahora? Bueno, justo nos quedan 3 minutos, parece que no puedo anotar el tiempo. Entonces, ¿qué dice Macana? Bueno, como no puedo pasar todavía no puedo volver a la pantalla anterior para que nos veamos, les voy a decir de que todos los martes vamos a tener esta clase, ¿sí? Todos los martes vamos a tener esta clase. Yo les voy a dar un tiempo ahora para que eh, para que puedan
seguir trabajando y puedan leer esta primera clase. Yo les voy a dar ahora 2 semanas para la elaboración de la consigna que tienen de civilización y barbarie. Aquellos que vienen atrasados, concéntrense en las actividades que todavía deben, ¿sí? Así que yo voy a estar ahora corrigiendo trabajos. Recuerden que nuestros horarios van a ser los que realmente están en el cursado, ¿sí? Nosotros vamos a tener lunes y martes, ¿sí? Para aquellos que están en física, matemática y biología, los lunes de 14:30 a 18 horas y los martes en el mismo horario. Ahí voy a estar contestando más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque son nuevas directivas, ¿sí? Que vamos a estar de lunes y martes. Bien, antes que se termine, ¿alguien quiere hacer una consulta? Ya veo que me agregaron al grupo de WhatsApp, genial, ¿sí? Me parece que esto es obra de alguien que yo me preguntó, creo que Luis me preguntó, entonces genial, ya estamos en el grupo de WhatsApp, hasta le pusieron la fotito y todo. Bueno, si no hay alguna pregunta, cerramos acá, entonces yo ya puedo ir editando este video. Le voy a poner una pantalla para que los demás puedan ingresar al aula y puedan acceder al material. ¿Sí? Bueno, ya voy a averiguar cómo se hace para volver de la pantalla. ¿Sí? Hola, profe, ¿puedo realizar una consulta? Sí, rápido. Sí. Con respecto a ese grupo, ¿es para alguna carrera en especial o es un grupo general No, de todas las carreras? es un grupo de todas las carreras. Todos estamos en la misma situación. Ok. Ujú. ¿El vocero de cada grupo los agrega al resto de los compañeros o cómo es? Sí, por favor. Bien. Bien. Gracias. De nada. Chao. Chao.